Vi al presidente, y la oscuridad lo siguió. Me llamo Nas. Tengo 17 años. Esa mañana empezó como cualquier otra. No había señales, ni sueños extraños, ni un escalofrío que me recorriera la espalda, solo el irritante e incesante chirrido del despertador. Apagué la alarma 3 veces antes de levantarme de la cama. Ella, mi hermanita, ya estaba sentada frente al televisor, con la caja de cereales apretada en el regazo. Mamá estaba en el centro, abriendo su pequeña cafetería. Papá estaba a 2 horas de distancia, trabajando en la fábrica de automóviles. No éramos una mala familia, solo que no teníamos mucha unión. No había un vínculo real, ninguna conexión espiritual. La iglesia era un lugar que solo visitábamos en Pascua o cuando alguien fallecía. Pero lo que pasó después, el accidente, el momento en que mi cuerpo se entumeció, el lugar donde acabé, lo cambió todo. Jesús me mostró una visión. Una visión del futuro de Estados Unidos. Un hombre en el poder. Y algo más oscuro, oculto tras él. ¿Lo más increíble? Me mostró que aún podía cambiar. En este vídeo, les contaré exactamente lo que vi y por qué creo que lo están viendo por algo. Si algo se conmueve en su corazón al escuchar estas palabras, si aún creen que Dios habla, que advierte, que salva, entonces dejen un amén en los comentarios. Puede que sea joven, pero sé esto, Él es real. ¿Me lo mostró? Y el tiempo se acaba. Ese día transcurrió como cualquier otro. Fui a la escuela, me reí con mis amigos. Esa tarde, tuvimos el partido de baloncesto que todos esperábamos. El gimnasio estaba a reventar, las luces brillaban intensamente, los vítores rebotaban en las paredes como olas. Después del partido, el cielo empezó a oscurecerse. Alguien mencionó que el paso Ol cree que estaba cubierto por una espesa niebla. Dijeron que no era seguro conducir por allí. Pero no éramos de los que hacían caso a las advertencias. A los 17 años, uno se cree invencible. Nos apiñamos 4 en la vieja camioneta de Haden. La música sonaba a todo volumen, y las llantas giraban sobre el pavimento como si estuviéramos bailando con la vida. Los árboles bordeaban la carretera a ambos lados, sus siluetas desapareciendo en la niebla. El sonido de la música y las risas llenaba la camioneta mientras las farolas parpadeaban arriba, proyectando destellos fragmentados en el parabrisas. Me senté en el asiento del copiloto, mientras el aire frío se filtraba por una ventana entreabierta. Y sentí algo, una extraña excitación eléctrica. No por el alcohol ni nada parecido, sino por la poderosa sensación de estar justo donde debía estar, con la gente que me hacía sentir más yo mismo. No teníamos idea de que sería la última vez que estaríamos todos juntos. Ninguno de nosotros sabía que, apenas unos minutos después, todo cambiaría para siempre. Haden conducía ese día, siempre tuvo la licencia más antigua. Esa camioneta destartalada era un orgullo para él, un regalo de su padre. Al llegar a la mitad del paso de montaña, la niebla se arremolinó, espesa y densa. Nuestros faros no alcanzaban más allá de unos pocos metros. Los árboles se convirtieron en siluetas fantasmales, empapados y temblorosos en la niebla. La música seguía sonando a todo volumen, una canción de The Ween, creo, pero de repente, me sentí extraño. La alegría se desvaneció. El aire dentro de la camioneta cambió. El olor a menta de un chicle desapareció, reemplazado por un fuerte olor metálico, denso y nauseabundo. Y luego se hizo el silencio. Nadie habló. Solo se oía el leve zumbido del motor. La niebla nos envolvía como terciopelo, densa y sofocante. Juraría que alguien me susurró al oído, no deberías seguir adelante. Ojalá hubiera escuchado con más atención. Ojalá hubiera dicho, date la vuelta, en lugar de apretarme el cinturón y tragar saliva. Y entonces sucedió. Entre la niebla, los faros atravesaron la oscuridad, 2, no 1. Coches que venían directos hacia nosotros en la curva. El chirrido de los neumáticos sobre el pavimento mojado, y luego el estruendo, tan fuerte como un trueno. El mundo giraba. El camión giró, una vez, 2 veces, quizá más. Recuerdo que mi cabeza se golpeó contra el cristal, un crujido y luego un destello cegador. Y todo se volvió oscuro. Pensé que había muerto allí mismo. No recuerdo lo peor del impacto.
Solo que, de repente, ya no hubo más dolor. No más gritos. No más olor a humo. No más música. Solo, silencio. Pero no daba miedo. Estaba vacío. Inmenso. ¿Qué? Y entonces abrí los ojos. No estaba en la camioneta. Estaba encima, flotando, mirándome desde arriba. Al principio, pensé que era un sueño. Vi la camioneta de Haden, destrozada y humeando. Los faros parpadeaban. La puerta del copiloto se arrugó como papel. Y allí estaba mi cuerpo. Derrumbado a un lado. Sangre. Tanta sangre. Grité. Grité los nombres de todos. Nadie me oyó. Intenté correr, pero no tenía piernas. Intenté golpear el capó, pero no tenía manos. Solo era yo. Sin forma. Vacío. Y, sin embargo, podía verlo todo. Se acercaban luces rojas intermitentes. Una ambulancia a lo lejos. Escuché las sirenas, pero no pude despertar. No sentía los latidos del corazón. Pensé, ¿estoy muerto? ¿Así se siente la muerte? Es difícil de describir. Después del choque, después de los gritos, quizás uno de ellos fue el mío, la oscuridad lo envolvió todo. Y comencé a entender. Ya no estaba en ese cuerpo. Entonces lo sentí. Un tirón. No fuerte, pero firme. No doloroso, pero irresistible. Me atraían, no de vuelta al naufragio, sino lejos de él. El mundo se oscureció a mi alrededor como si volara entre la niebla. Y entonces lo vi, una luz pequeña y distante. No caminé. No volé. Pero de alguna manera, me acerqué a ella. Y entonces, él apareció. No necesitaba presentación. No necesitaba nombre. Lo sabía. Era Jesús. No habló en voz alta. Pero lo escuché con claridad cristalina en mi mente. Te conozco. Hay cosas que quiero mostrarte. Una misión más grande que tus sueños más descabellados. Pero antes de que regreses, te mostraré la verdad, para que sepas quién eres, qué es este mundo y qué está por venir. Si lees esto y sientes un ligero conmoción, no lo ignores. No es casualidad. Quizás te llamen. Quizás estés en una encrucijada. Si lo sientes, escribe el amén, porque tu alma necesita recordar, no eres invisible. La luz que nos rodeaba a mí y a Jesús empezó a desvanecerse. No de repente, como en las películas de terror, sino suave, delicadamente, como si alguien apagara las luces del escenario. Me giré para mirarlo. Su mirada permaneció firme, dulce, llena de verdad. Una verdad que no necesitaba demostrarse. Él me dio un pequeño asentimiento. ¿Estás listo, Nas? Tragué saliva con fuerza, creo que podría serlo. La escena cambió. Ante mí apareció una plaza bulliciosa, llena de gente. Ondeaban banderas. Resonaba música triunfal. La multitud vitoreaba. Un hombre subió al escenario. El político. Tenía el pelo peinado hacia atrás, una sonrisa segura y una voz suave como la seda. Restableceremos el orden. Haremos que Estados Unidos sea más grande que nunca. No más caos. No más división. Aplausos atronadores. Manos en alto. Rostros radiantes de esperanza. No dejaba de hablar, de cerrar fronteras, fortalecer el ejército, reactivar la economía. No podía negarlo, era carismático. Sonaba bien. Me encontré asintiendo. Quizás esto es lo que todos estábamos esperando. Jesús permaneció a mi lado. En silencio. Pero entonces levantó la mano, como si abriera una cortina invisible. Y al instante vi más allá. Las luces del escenario se atenuaron. Me encontré tras bambalinas. El político ya no sonreía. Su rostro era frío. Su voz, oscura y calculadora. Lo vi en reuniones secretas con hombres poderosos, gigantes empresariales, militares, élites ocultas. Hablaban de control, sobre los medios, el mensaje, el miedo.
Un enemigo fabricado. Una estrategia para manipular al pueblo. Él no solo quiere guiarlos, dijo Jesús. Quiere controlar sus almas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Los vítores de antes resonaban como una risa cruel en mi cabeza. Volví a mirar a la multitud en la visión. No veían nada. Estaban cegados por la esperanza, por promesas vacías, incapaces de ver la sombra tras la máscara. La gente no solo se deja engañar por las mentiras, continuó, sino por lo que dicen desearle para escuchar. Bajé la cabeza. Esa primera impresión, el orgullo, la esperanza, se desvaneció. Reemplazada por el miedo. Un miedo profundo y desgarrador. Y la escena cambió nuevamente. Lo veo ahora, el presidente. Una gran ceremonia de inauguración se desarrolla ante mis ojos, las cámaras enfocan a una multitud que ruge de vítores. Sin embargo, algo me inquieta. Empiezo a notar una uniformidad escalofriante. Las agencias de noticias se repiten unas a otras, cada palabra inquietantemente idéntica. Los críticos, antaño audaces e implacables, parecen haberse desvanecido como susurros que se lleva el viento. Veo a algunos periodistas valientes. Uno intenta hacer una pregunta, pero lo interrumpen bruscamente, su voz se silencia a media frase. Otro simplemente desaparece de la pantalla, como si lo hubieran borrado. Son los primeros tiempos. Jesús susurró, cuando la verdad comienza a distorsionarse, comienza poco a poco. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta. Lo llaman estabilización. Veo que se firman nuevas leyes, una tras otra, decretos dirigidos a la seguridad nacional, contra el terrorismo, para mantener la estabilidad social. Al principio, parecen razonables, incluso necesarios. Pero luego, algo cambia. Empiezan a arrestar a la gente por el simple hecho de hablar. Las protestas pacíficas son reprimidas con botas y escudos. Se instalan cámaras en cada esquina, en las calles, en las escuelas, incluso en el silencio sagrado de las iglesias. Surge un sistema complejo que analiza voces, expresiones y comportamientos, todo bajo el pretexto de prevenir el delito. Pero esto no es protección. Es miedo. Y Jesús dijo suavemente, el miedo hace que las personas cambien su libertad por una fugaz sensación de seguridad. Apenas podía respirar. El aire se volvió denso, la visión se nubló. Vi familias susurrando en sus casas, asustadas. Vi a un niño, quizás de mi edad, expulsado de la escuela por decir algo considerado inapropiado bajo el nuevo orden social. Vi a un padre arrodillado en oración en una habitación cerrada, aterrorizado de que sus vecinos pudieran oírlo. Vi una iglesia, antes vibrante y llena de vida, ahora clausurada por incumplir las normas. Me volví hacia Jesús. No necesitaba preguntar. Él ya lo sabía. La oscuridad no llega con un rugido atronador, Nas, dijo. Llega como una neblina, lenta y suavemente, y para cuando te das cuenta, todo está cubierto. Se me hizo un nudo en la garganta. Algo ardía en lo profundo de mi pecho. No solo miedo, sino una profunda tristeza. Un duelo por quienes no pudieron ver lo que yo ahora veía. ¿Nadie se da cuenta?, pregunté en voz baja. Nadie duda. Él negó con la cabeza. Algunos ven, pero están aislados. Algunos callan por miedo. Otros prefieren creer lo que es más fácil de oír que la verdad. Me quedé paralizado, sin palabras. Nunca había experimentado una visión tan intensa, tan devastadora. Y aún así, yo sabía que esto era solo una parte de lo que Dios quería que viera. Sentí que la oscuridad se apoderaba de mi alma. Creí haber visto lo peor. Creí que el frío del miedo era la sensación más insoportable. Pero me equivoqué. Lo que Jesús me mostró a continuación fue más profundo. Más denso. Como si hubiera caído de las nubes y ahora me precipitara a un abismo sin fondo, un mundo desprovisto de alma. Una nueva visión comenzó, con un teléfono. Vi a una joven. Escribió solo unas líneas cortas en las redes sociales: necesitamos la verdad. Necesitamos preguntar por qué está cerrada la iglesia. Eso fue todo. Una simple frase. Pero en 5 minutos, la publicación desapareció. Su cuenta fue suspendida. Esa noche, un policía llamó a su puerta.
Vi el horror grabado en el rostro de su madre cuando se enteró de que se habían llevado a su hija para interrogarla. ¿Esto realmente está pasando?, pregunté. Jesús no respondió con palabras. En cambio, me mostró más. Cuenta tras cuenta desaparecieron. Las publicaciones fueron marcadas como infracciones de las normas de la comunidad y borradas de la existencia como si nunca hubieran existido. La gente empezó a tener miedo incluso de hablar por teléfono. Las protestas pacíficas y no violentas fueron reprimidas con porras, gases lacrimógenos y camiones especiales. Vi a un grupo de estudiantes de pie, sosteniendo una pancarta que decía, «La verdad nos hará libres». Los golpearon en las calles. Sus camisas estaban empapadas de sangre. Vi a pastores, periodistas, profesores, llevados a rastras sin explicación alguna. Un hombre fue sentenciado por incitar pensamientos peligrosos, su único delito fue leer la Biblia en una pequeña reunión. La libertad nunca se pierde de golpe, dijo el Señor. Se erosiona poco a poco, entre los aplausos de quienes creen estar protegidos. Me estremecí. La escena se trasladó a una sala de audiencias. Vi a un juez levantarse. Levantó la mano para prestar juramento, con los ojos brillando de lealtad inquebrantable, no a la justicia, sino al presidente. Los juicios se celebraron con prisas. Sin abogados. Sin pruebas claras. Solo veredictos predeterminados a puerta cerrada. Vi a una joven condenada por alzar la voz en clase. A un padre encarcelado por negarse a que su hijo cursara el nuevo currículo ciudadano en la escuela. La justicia, dijo el Señor, ya no es una medida de lo que es correcto. Se ha convertido en una herramienta para mantener el poder. Se me hizo un nudo en la garganta. Vi borrosa, no por el humo, sino por el dolor. Vi a niños llorando mientras se llevaban a sus padres. Vi a madres firmando documentos de silencio, con lágrimas en las mejillas, amenazadas con perder a sus hijos si se negaban. La sociedad estaba fracturada. De forma aterradora. La gente ya no confiaba entre sí. Los vecinos se observaban con recelo. Los amigos dudaban antes de hablar. A los niños se les enseñaba a denunciar a sus padres si escuchaban un discurso subversivo. La división, dijo Jesús, es la forma como el poder se protege. Cuando las personas dudan unas de otras, susurró, ya no confían lo suficiente como para mantenerse unidas. Me sentí atrapado en una pesadilla, vívida y tangible, pero completamente fuera de mi alcance. No podía tocarla. No podía detenerla. Era un alma impotente, flotando en medio del caos. La escena cambió nuevamente. Una sala grande y fría. El presidente, antes tan carismático, ahora permanecía impasible entre sus asesores más cercanos. Su voz era fría y monótona. La gente necesita recuperar la conciencia, dijo. El pensamiento divergente es una amenaza. Debemos construir una sociedad unida. Una sola voz. Un consultor asintió. Estamos impulsando el programa de orientación ciudadana en las escuelas. Los niños aprenderán a amar a la patria incluso antes de saber amar la verdad. Otro asesor añadió, los centros de reeducación ideológica ya están activos en 8 estados. Los resultados son prometedores. Quienes antes se oponían ahora están cooperando. Vi los edificios, altos, sin ventanas, sin nombre. La gente entraba, pero no todos salían. Vi filas de hombres y mujeres obligados a ver vídeos interminables y recitar consignas día y noche. Quienes se negaban eran aislados, incomunicados. Algunos simplemente desaparecieron. Me di la vuelta. No quería ver más. De verdad que no. Necesitas ver, dijo Jesús con dulzura. Porque si no, no entenderás por qué vale la pena morir por la verdad. Me estremecí. Pero peor que la violencia, peor que la opresión, fue la indiferencia. Vi a una madre cerrar su portátil al ver las imágenes de la protesta. La política cansa, murmuró. Un joven se tapó la cabeza con la manta en lugar de afrontar la realidad. Un pastor se negó a hablar. No quiero perder mi licencia de conducir, dijo. Vi a un viejo amigo mío compartir una publicación elogiando al presidente, simplemente porque todos los demás lo estaban haciendo. Es el silencio, dijo el Señor, lo que mata más almas.
No son los malvados quienes representan la mayor amenaza, sino las personas buenas que deciden no hacer nada. Me ahogué. Sentí asco, no solo por quienes ostentaban el poder, sino por quienes guardaban silencio. Y, sin embargo, ese asco no venía acompañado de odio. Venía acompañado de tristeza. Un dolor tan profundo que se sentía como un padre que veía a su hijo perdido alejarse cada vez más, incapaz de llamarlo a casa. Me volví hacia Jesús. No lo entiendo, susurré. ¿Por qué me enseñaste esto? Solo soy un adolescente. ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué puedo cambiar? No respondió de inmediato. Solo me miró. Sus ojos, llenos de amor, penetraron directamente en mi alma. Porque en tiempos oscuros, hasta la luz más tenue puede atravesar la oscuridad más profunda. Y a veces, quienes se sienten pequeños son precisamente a quienes Dios usa para sacudir a toda una generación. Me desplomé. Y ahora, mientras lees esto, solo quiero preguntarte una cosa. Si un día la libertad se ve sofocada. Si la verdad se declara peligrosa. Si el silencio se convierte en el precio de la supervivencia. ¿Lo haría? ¿Tú te atreves a levantarte? Si tu respuesta es sí, entonces, por favor, deja un amén. No para engañarnos creyendo que somos fuertes, sino para recordarnos mutuamente que la luz aún permanece, y tenemos no todavía caído. Tras las brutales visiones, los arrestos, la apatía, la angustia y el silencio, mi alma se sentía desgarrada. Me volví hacia Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Queda algo, Señor? Susurré. ¿Hay luz en ese mundo? No dijo nada. Pero su mano se posó suavemente sobre mi hombro. Entonces ocurrió algo milagroso. Surgió una luz tenue, distante pero firme. No tan deslumbrante como cuando lo conocí, sino un resplandor suave, como una pequeña llama parpadeando en el frío del invierno. Suficiente para seguir ardiendo. Suficiente para hacer reflexionar a alguien. Suficiente para encontrar el camino a casa. Y desde esa luz, comenzó una nueva visión. Vi una pequeña habitación, iluminada por la cálida luz amarilla que emanaba suavemente de una vieja lámpara de aceite. Dentro, 7 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de madera. No había micrófonos, ni cámaras, ni transmisiones en vivo, ni grandes pantallas, solo una Biblia, una hogaza de pan para compartir y manos temblorosas, unidas con fuerza en una fe silenciosa. Un hombre de mediana edad se inclinó hacia adelante y susurró: «No podemos hablar allá afuera, pero en esta sala, la verdad aún se reconoce». Una mujer a su lado respondió con dulzura: «Puede que estemos silenciados en el mundo, pero aquí, oramos por la resurrección de la verdad». Vi a otros también, grupos escondidos por todas partes, en los sótanos, en los bosques, en las montañas, tras las puertas descoloridas de viejas panaderías o en el oscuro esqueleto de almacenes abandonados. Leían la palabra de Dios, compartían lo que sabían y se animaban mutuamente con historias de perseverancia y fe. Estas eran las personas que mantenían viva la llama. Jesús dijo una vez: «Aunque la llama sea pequeña, en la oscuridad, lo es todo». Vi a una niña, más o menos de mi edad. Su rostro reflejaba el cansancio de incontables noches sin dormir, pero sus ojos brillaban con un fuego silencioso. Todas las noches, publicaba entradas en un blog anónimo. «Miren con atención», escribía, «la verdad no desaparece, solo se esconde». Escribió sobre los arrestados, sobre juicios que fueron todo menos justos, sobre la valentía de una niña que se atrevió a decir que no a un profesor de propaganda. Sus escritos se extendieron como semillas esparcidas en la tierra. Algunos buscaban su página como quien busca agua en un desierto árido. Vi un grafiti en una muralla, una pintura de Jesús abrazando a los heridos. Debajo, en un rojo que parecía sangre, estaba escrito: «No estás olvidado». En el parque, un artista cantaba con metáforas. La gente se detenía, no por la melodía, sino porque en cada letra, sentían el eco de sus propias almas. Vi a alguien acercarse silenciosamente a la puerta de un centro de reforma mental y dejar una pequeña nota: «La verdad no será encarcelada. La justicia no morirá». Mi corazón, asfixiado tantas veces por el miedo, de repente latió con un nuevo ritmo, un latido de esperanza. Me volví hacia el Señor y le susurré: «¿No tienen miedo?». Él respondió: «Sí, pero saben que hay algo mucho más aterrador que la persecución: perder el alma».
Entonces la visión cambió. Vi a quienes antes habían permanecido en silencio comenzar a movilizarse. Un padre que había sido indiferente a la política ahora buscaba respuestas tras el secuestro de su hija. Un pastor, que antes había permanecido callado, comenzó a hablar con valentía en el grupo de oración. Los maestros comenzaron a enseñar a sus alumnos verdaderos valores mediante historias sutiles y significativas. En sus ojos, en su silenciosa escucha, percibí un cambio. Quienes antes no se preocupaban empezaban a prestar atención. Quienes antes temblaban de miedo empezaban a actuar. Los vi conectar entre sí, creando conexiones a través de redes subterráneas, símbolos, saludos codificados. Estaban formando grupos, silenciosos, con propósito, conectados. Un sistema que crecía sin fanfarrias, pero fuerte y sostenible. Se llamaban a sí mismos los portadores de la antorcha. Los vi intercambiando archivos cifrados, enviando señales luminosas, mensajes anónimos, grabando oraciones susurradas en código Morse. Transmitían por radio de onda corta, incorporando la verdad a la música digital. Imprimían folletos en máquinas viejas y los ocultaban en hogazas de pan. Sin armas. Sin espadas. Pero tenían coraje. Tenían verdad. Tenían compasión. Y ningún poder podía extinguir la luz por completo. Dios dijo, cuando la oscuridad cree que ha vencido, la luz surge, no de la plaza, sino de los corazones del pueblo. Un día, vi a un niño deslizar una Biblia pequeña debajo de la silla de su profesor. Tenía escrito, ¿sabes que necesito esto? Vi a una anciana dejar pan en la puerta de una familia odiada por las autoridades, con una nota que decía, nadie atraviesa el desierto solo. Una enfermera se inclinó y susurró una oración por alguien que se llevaban para reeducarlo, todavía estás con ella, incluso en la oscuridad. Ahogado por mi propia emoción, me volví hacia Dios y le dije, tengo esperanza. No porque todo esté bien, sino porque aún hay gente buena en medio de lo malo. Sonrió con dulzura. Esa es la esperanza, no una luz deslumbrante, sino una llama que se niega a apagarse en la tormenta. Y entonces comprendí. Comprendí por qué me lo mostró todo, la oscuridad y la luz, la crueldad y la belleza. Comprendí que la esperanza no reside en la expectativa de que todo cambiará pronto. Reside en la presencia de quienes no abandonan la luz, incluso cuando se encuentran completamente solos. Amigo, si todavía te aferras al amor, si todavía eliges la compasión, si te atreves a elegir la verdad por sobre la comodidad, entonces eres uno de los guardianes de la llama. Me quedé inmóvil, bañado por la suave luz de aquel lugar, donde el tiempo parecía suspendido. No había urgencia ni caos. El viento no soplaba, y aún así sentí una paz como nunca antes había conocido. No más visiones, no más llantos de inocentes, no más propaganda a todo volumen. Solo yo y él, Jesús. Me miró con una mirada seria y llena de infinita ternura. Bajo esa mirada, me vi con claridad, no un adolescente valiente, ni un héroe elegido, sino un chico que una vez tuvo miedo, que una vez dudó, que casi se dio la vuelta. Y aún así, todavía me mantuve en pie. Él habló, con voz profunda y gentil, no viste estas cosas para desesperarte, Nas, sino para recordarlas y actuar. Tragué saliva. Pero solo soy un niño. ¿Quién me va a escuchar? Sonrió. Tu voz, aunque sea pequeña, tiene valor. En un mundo donde muchos eligen el silencio, incluso una palabra sincera puede despertar un alma dormida. Se acercó. Cada paso resonaba con peso y asombro. Recuerda esto. El futuro no es un destino fijo. Se teje con cada decisión, cada acción, cada palabra de quienes lo habitan. La oscuridad solo triunfa cuando la luz deja de brillar. Asentí con el pecho apretado, no por miedo, sino porque sabía que esta reunión estaba llegando a su fin. ¿Has visto devastación?, continuó, pero también has visto esperanza. Tu misión no es cambiar el mundo entero en un día, sino recordar lo que has visto. Buscar a los guardianes de la llama. Y cuando llegue el momento, hablar, vivir y hacer brillar la luz que arde en tu interior. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No irás sola, dijo, como si me leyera el corazón. Estaré contigo hasta el final. Casi como una oración, susurré, por favor, muéstrame cómo se vería el mundo si prevaleciera la luz.
Jesús extendió su mano y la visión final se desplegó como una cinta de luz viva. Vi campos verdes extendiéndose tras la temporada de lluvias, niños riendo mientras corrían por ellos. La risa se extendía como una brisa cálida. Vi barrios que antes estaban grises de miedo, ahora pintados con los colores de la esperanza. Las estatuas, antes derribadas, habían sido reemplazadas por florecientes jardines comunitarios. Personas que antes desconfiaban ahora compartían comidas, enjugándose viejas lágrimas. Las iglesias abrieron sus puertas, no solo para predicar, sino para escuchar. Vi a quienes antes temblaban ante una cámara, ahora decían la verdad con serena convicción. La justicia no era perfecta, pero era real. Los jóvenes escribían, cantaban, dibujaban, amaban y vivían con valentía. La naturaleza se estaba curando. Los ríos, antes envenenados, ahora corrían limpios. Los bosques volvieron a crecer y los pájaros regresaron. El cielo parecía estar vivo de nuevo. Esto, dijo, es una posibilidad. No una garantía. Pero está al alcance, si los guardianes de la llama no se rinden. Algo se agitó dentro de mí, no en la visión, sino en mí mismo. Un fuego se encendió en mi pecho. No me quemó la carne, sino que consumió mi indiferencia. Lo entendí, tenía que regresar. Jesús me miró y supe que estaba a punto de despedirse. Debes regresar, dijo con dulzura, al mundo de los vivos. Grité, pero no quiero irme. Es tan hermoso aquí. Me siento amada, me siento vista. Estoy contigo, dijo, poniéndome una mano en el pecho, no en las nubes, ni en la iglesia, sino en tu corazón. Cada vez que ames, cada vez que perdones, cada vez que digas la verdad al silencio, me recordarás. Puso su mano sobre mi cabeza como un padre que bendice a su hijo. Una luz fluyó en mí, no cegadora, sino profunda y firme. Sentí una fuerza que nunca había conocido, no el poder de vencer a otros, sino la fuerza para permanecer firme. No necesitas todas las respuestas, Nas, susurró. Solo sé fiel. Yo me encargaré del resto. Entonces el viento empezó a soplar. Algo me alejó, como una marea invisible que me arrastraba de vuelta. El paisaje se disolvió. Dios retrocedió, con su mirada fija en mí, firme. Él no me dijo adiós con la mano, pero yo sabía que me despedía con amor eterno. No lo olvidaré, grité. Lo prometo. Una luz brillante me invadió. Caía a través de la luz, del espacio, del recuerdo. Vi destellos, mi escuela, mis amigos, mis padres, todos los días comunes que antes daba por sentados. Entonces, mis ojos se abrieron. Me despertó un pitido. Una luz blanca cegadora. El penetrante olor antiséptico y metal me revolvió el estómago. Sentía el cuerpo destrozado, como si me hubiera atropellado un tren. Tenía la garganta seca. Me picaban los ojos. Entonces lo oí, una voz temblorosa, frágil y llena de esperanza. Mamá, ¿crees que él abrió los ojos? Algo cálido me agarró la mano de mi madre. La oí ahogar un sollozo, tan suave, como si no pudiera creer que estuviera llorando. Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada. Intenté moverme, pero el dolor me recorría cada centímetro del cuerpo. Pero nada de eso, ni el dolor, ni la confusión, se comparaba con el torbellino en mi mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿Esa luz? ¿Esas visiones? ¿Eran reales? Por unos momentos no pude distinguir que había sido un sueño y que era verdad. Pero yo sabía una cosa, en lo más profundo de mis huesos. Había regresado. Llevas 3 días en coma, Nas, susurró mi madre, apartándome el pelo húmedo de la frente. Tu corazón se paró, pero te resucitaron. Dijeron que fue un milagro. Giré lentamente la cabeza y vi a mi padre de pie junto a mí. Tenía los ojos rojos, pero brillantes de vida. Gracias, Dios, gracias, repetía una y otra vez, como una oración instintiva que brotaba de lo más profundo de su alma. No estás muerto, no estás muerto. Intenté abrir la boca. ¿Y mis amigos?, logré susurrar. Están bien. Algunos tienen huesos rotos, pero tú eres el más grave.
Te golpeaste la cabeza contra el lateral del coche. El equipo de rescate dijo que si hubiera ido un poco más despacio. Cerré los ojos. El dolor físico era agonizante, pero lo que me heló mucho más que las heridas fue el repentino vacío en mi corazón, como si me hubieran arrancado del cielo y me hubieran arrojado a este mundo, un mundo que se había vuelto opaco, descolorido, vaciado de su esplendor. La pared del hospital era de un blanco frío y austero. El ruido rítmico de las máquinas era ensordecedor. Las miradas preocupadas de mis padres deberían haberme conmovido, haberme hecho llorar. Pero no. En cambio, me sentí aislado, como un actor que despierta en el escenario, incapaz de recordar el guión. Al día siguiente, el médico vino a verme. Y fue entonces cuando empecé a escuchar la historia que me había perdido. El accidente ocurrió después de la fiesta de cumpleaños. El conductor del autobús, un padre, llevaba a un amigo a casa. Se distrajo solo unos segundos. El autobús perdió el control al tomar una curva y volcó. Todos los pasajeros resultaron heridos de diversa consideración. Pero no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Fui el único que perdió el conocimiento en ese momento. Mi corazón se paró durante casi un minuto, me dijo mi madre. Lo llamaron una experiencia cercana a la muerte. Asentí. Pero dentro de mí, surgió una amarga pregunta. Entonces, ¿fue solo falta de oxígeno en el cerebro? ¿Una ilusión? ¿Una creación desesperada de un sistema nervioso moribundo? No puedo creerlo. Lo que vi, es demasiado real. Más real que esta habitación, más real que los fragmentos de realidad que estoy experimentando. Y sobre todo, recuerdo. Recuerdo con dolorosa claridad la mirada de Jesús. Su voz. Cómo me llamó por mi nombre. Cómo me tocó, diciéndome, estoy en tu corazón. Recuerdo cada escena. Desde las oscuras visiones de poder y engaño, hasta la cálida luz de los guardianes de la llama. Recuerdo la promesa. ¿Pero quién me creerá? ¿Quién le creería a un chico de 17 años que acaba de sufrir un accidente y afirma haber conocido a Dios, haber visto el futuro del mundo y haber recibido una misión? Intento imaginarme hablando con mis padres, un terapeuta, mis amigos. Nadie lo diría en voz alta, pero sus ojos estarían llenos de dudas, de lástima, quizá incluso de miedo. No quiero que me vean como loco. Así que me callo. En los días siguientes, permanecí en esa cama de hospital, mirando al techo, con el corazón apesadumbrado. Me sentía como alguien que había regresado de otro mundo, atrapado en un lugar al que ya no pertenecía. Hubo momentos en los que pensé que debía olvidarlo todo. Volver a mi vida anterior. Estudiar, jugar al fútbol, mirar TikTok, preocuparme por cosas triviales como la nota de un examen o un mensaje sin responder de mi novia. Pero no pude hacerlo. Algo dentro de mí había cambiado. Para siempre. Una noche, mientras todos dormían, susurré en la oscuridad. Dios mío, si todo esto es real, si de verdad fuiste tú, ayúdame a recordar. Ayúdame a saber qué hacer. Un ligero aliento hizo crujir las cortinas. Y, sin motivo alguno, sentí que mi corazón se calmaba. No porque hubiera recibido una respuesta clara, sino porque aún creía. Y esto, por muy pequeño que sea, ya es el comienzo de algo grande. Ese domingo, caía una llovizna ligera. Las gotas golpeaban el parabrisas del coche como susurros de Dios, anunciando que algo estaba a punto de suceder. Me quedé frente a la iglesia, con las piernas ligeramente temblorosas. No por el frío, sino porque sabía que lo que iba a decir podía cambiarlo todo. Había rezado mucho para llegar a este momento. El momento de abrir la boca y decir la verdad. No para impresionar, sino porque sabía que debía hacerlo. El pastor Thomas me dio unos minutos después del sermón. Nas, ¿quieres compartir algo con la congregación? Su voz era cálida y alentadora. Pero vi vacilación en sus ojos. ¿Quién no dudaría cuando un joven de 17 años dice que conoció a Jesús y tuvo una visión del futuro? Di un paso adelante. Agarré el micrófono con ambas manos, como si fuera un salvavidas. Soy Nas, dije después de respirar profundamente para mantener la voz firme. Algunos de ustedes quizá hayan oído hablar de mi accidente de hace unas semanas. Sí, casi muero. Pero eso no es lo más aterrador.
Lo que me ha atormentado desde entonces es lo que vi, después de dejar mi cuerpo. La sala quedó en un silencio inquietante. Un silencio no de aprobación, sino de incertidumbre. Conté el túnel de luz. La mirada de Jesús. La visión de una América bajo la sombra del poder. Y esos pequeños guardianes de la llama, que lucharon por resistir la mentira. Nadie me interrumpió. Pero ciertas miradas se quedaron grabadas en mi memoria. Cejas fruncidas. La gente susurraba. Unas señoras mayores me miraban como si hubiera salido de una película de ciencia ficción. Y cuando terminé, solo se oyeron algunos aplausos dispersos, tal vez por cortesía. El pastor Thomas se acercó, me puso la mano en el hombro y me ofreció una discreta sonrisa. Pero no dijo nada sobre lo que había compartido. Simplemente continuó con la oración de clausura. Después de la reunión, caminé entre las filas de sillas con el corazón un poco apesadumbrado. Una señora mayor, Ellen, me tomó de la mano. Nas, eres valiente, me dijo con los ojos brillantes por las lágrimas. Puede que no entienda todo lo que viste, pero creo que Dios todavía habla. Y si lo hace a través de un niño, entonces quiero escuchar. Casi lloré. Pero no todos reaccionaron así. Un hombre, Greg, un ex maestro de escuela dominical, me detuvo cuando salía. Nas, dijo, ¿en serio? Sé que acabas de pasar por algo muy grande. Pero ten cuidado. No te dejes engañar por las emociones. La Biblia es el fundamento, no un sueño ni una visión. Quizás solo estés intentando encontrarle sentido a tu dolor. Asentí, sin querer discutir. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que realmente lo había visto. No estaba inventando nada. Esa noche, oré solo en mi habitación. No había luz mística ni voz divina. Solo yo. Y la soledad. Pero aún recordaba lo que había dicho, tu voz, aunque sea pequeña, tiene valor. Quizás no necesito que toda la iglesia me crea. Quizás con una persona basta. Luego con otra. Luego con otra. La luz no necesita una multitud para existir. Solo necesita a alguien que la impida apagarse.